En esta ronda, este tipo no existe. Tan pronto como leí esta frase, una corriente eléctrica fluyó desde mi cabeza hasta los dedos de mis pies. Quizás no podría ser. Claro que no. Había mucha gente a la que Jung Hong-jun podría llamar ese tipo. En las regresiones anteriores, Jung Hong-jun conocía a algunos tipos. Entonces recordé los pensamientos de Jung Hong-jun que aparecían a menudo y mi mente se complicó. Jung Hong-jun tuvo una idea. No creo que mejore repitiendo las regresiones. En esta vida solo existe mi cumpleaños. Ay, no sé si podré hacerlo, aún así no me rendiré. Mierda, al parecer esas palabras fueron mis palabras. Pasé rápidamente las páginas hacia otras escenas. Las palabras ese tipo aparecían a menudo. Nunca escribí el nombre Kim Dong-han, pero claramente era yo. Claro, no podía estar completamente seguro porque no recordaba todo lo que dije. Aún así, no podía imaginarme a nadie más diciéndole esas palabras a Jung Hong-jun. Si alguien más hubiera hecho esas cosas tan descaradas, Jung Hong-jun le habría cortado la cabeza. Estoy teniendo un brote psicótico. La constelación, prisionero de la llamarada, se pregunta por tus palabras. Ignoré el mensaje del gran ensayo y llegó al cielo y respondió lentamente. Necesitaba organizar mis pensamientos. Aún había tiempo. Inesperadamente, la cuarta pared me ayudó. Kim Dong-han pensó. En resumen, esta es la situación actual. Sí, dime. 1. La primera revisión de Wario Survival había llegado. 2. La revisión comenzó desde la cuarta regresión de Jung Hong-jun. 3. Una persona que se presume es Kim Dong-han apareció en los recuerdos de la cuarta regresión de Jung Hong-jun. Era una organización muy sencilla. Estos tres hechos demostraron una sola cosa. Jung Hong-jun falló la tercera regresión. No se me ocurría nada más. Lo mirara como lo mirara, si Jung Hong-jun y yo llegamos al final del mundo y no habría pasado la cuarta regresión. Este fue el razonamiento más lógico. La tercera ronda en la que intervine fue un fracaso. El tiempo después del fracaso quedó registrado en la revisión de formas de supervivencia. Me preguntaba cómo era posible, pero este era un mundo donde ya habían sucedido muchas cosas imposibles. Solté un breve suspiro y volví a buscar maneras de supervivir. Se resolvió una pregunta, pero que eran muchas más abiertas. A través de la cuarta pared intenté resolver las preguntas que surgieron una por una. ¿Por qué no existo en la cuarta ronda de Jung Hong-jun? Por mucho que lo pensara, no encontraba una respuesta. Quizás porque no era un personaje o por otros problemas. En cualquier caso, era obvio que yo ya no existía a partir de la cuarta regresión. Había un segundo problema en el que debía concentrarme. Si la primera revisión es una descripción de eventos futuros, podría haber una segunda revisión dependiendo de mis acciones. No era seguro, quizás en esta primera revisión no podía descartarse como un futuro definitivo. Aún así estaba seguro de que no era muy probable. Si esto fuera un futuro definitivo, el autor no me lo habría enviado. No sabía por qué, pero el autor me está dando la oportunidad a través de esta revisión. Si seguía por este camino, la tercera regresión fracasaría. Luego, en la cuarta, Jung Hong-jun repetiría las cosas solo. El autor está enviando una advertencia. Claro, el autor podía oler fatal, pero en cualquier caso decidí no considerarlo porque no había respuesta. El primer paso es volver a leerlo todo. Me va a doler la cabeza. Presioné la 100 con la mano y seguí leyendo formas de supervivencia. Algunos lugares eran iguales, mientras que otros habían cambiado. En fin, sentí numerosas emociones al leer la historia. Ese idiota Jung Hong-jun sigue así a pesar de todo lo que le dije. Estaba pensando en ello. Mira esto, ¿no cambia un poco? Lo pensé también.
Sí, esta parte fue muy interesante. Me gustó esta parte. Joder, hay demasiada explicación. No, las frases parecen un poco mejores. Creció el autor. Atascado en estos pensamientos, volví a la identidad del lector y me sumergí de nuevo en las formas de supervivencia. Seguía siendo un pez luna, pero lo interesante fue que mi intervención redujo los pequeños errores de John Hong-Jun. Lo más probable fue que atrapó el litosuario como yo al principio de la cuarta ronda. John Hong-Jun pensó, ese tipo tiene un escenario oculto aquí. Tampoco murió en el trato Dungan en las regresiones 8 y 11. Viví gracias a ese tipo. Bueno, aún así, de alguna manera habría sobrevivido. Casi me saltan las lágrimas al leer esta parte. Si tuviera un lugar para presumir, lo habría hecho. Todos, miren, ese maldito pez luna ha crecido. Claro, era el único lector de Guayos Survival, así que no tenía nada de qué presumir. Mi rápido desplazamiento se detuvo de repente al pensar en una pregunta. Un momento, a ese tipo le iba mejor de lo que pensaba. ¿Y qué pasó después? John Hong-Jun, a quien yo había afectado, llegaría al final adecuado de este mundo. ¿Qué haces? Aileen me dijo que te estás muriendo. Kim Hong-Jun, sí, ¿estás bien? La puerta se abrió y entró Han Hong-Jun y Han Mu-gon. Había olvidado que le había dicho a Aileen que lo llamara. Eso es un teléfono inteligente. Han Hong-Jun vio el dispositivo que sostenía y corrió hacia mí instantáneamente. Cambié ligeramente la mano que sostenía el teléfono y respondí, no, vete. Puedo recibir mensajes, una llamada, internet. ¿Tienes mandíbula? Han Hong-Jun puso cara de pocos amigos ante mi fría respuesta. Entonces, ¿por qué nos has llamado? ¿Sigues en contacto con las constelaciones de las que te hablé? Ellos. Han Hong-Jun se encogió de hombros y respondió, no están interesados. En realidad, los escenarios futuros serían difíciles de superar solo con fuerza. Hasta ahora, los oponentes eran desastres que descendían a través de los escenarios o constelaciones individuales. Aquellos que me perturbarían en el futuro eran más grandes. Por ejemplo, esos malditos Vedas que me jodieron con el destino. Si quería luchar contra ellos, necesitaba conocer las tendencias de las constelaciones y trascendentes con ideas similares. Todos parecían ocupados con sus cosas, la mayoría ni siquiera contestó. Aún era demasiado pronto. Mucho más tarde en la historia, Han Hong-Jun se convirtió en el rey de los trascendentes. Por lo tanto, las constelaciones que acompañaban a Han Hong-Jun en la novela original podrían ser diferentes en ese momento. Además, el original ya había cambiado. Suspiré y dije, está bien, puedes salir. ¿Qué? ¿Fuiste tú quien me llamó? Han Hong-Jun refunfuñó y salió de la habitación, dejando solo a Han Mu-gon. Han Mu-gon fue el primero en hablar. ¿Sabes? Es extraño. Te conocía de cuando estabas en la empresa, pero ya basta. ¿Sabes por qué te llamé? Han Mu-gon parecía saber la razón. De hecho, no puedo contactarlo. ¿No se hasta restableció tu conexión con el hogar? Se recuperó, sin embargo, no hay respuesta del rey demonio. Hace poco, fue la mano. Rompí la conexión de Han Mu-gon con el rey demonio Asmodeus usando la espada decapitadora demoníaca 4 Jin. Aún así, fue solo algo temporal. Pensé que era hora de restablecer el contacto con Asmodeus, sin embargo, aún no había habido contacto con él. No hay nada de que quiera preguntar. Quizás ya no me cree o en ese momento la expresión de Han Mu-gon cambió. Estoy conectado. Estuve nervioso por el momento. Rey demonio Asmodeus.
Una poderosa presencia entre los 72 reyes demonios me hablaría ahora a través de los ojos y la boca de Han Mu-won. Por cierto, la expresión de Han Mu-won era un poco extraña. ¿Qué es? Algo anda mal. ¿Qué pasó? Vino directamente, El rey demonio vino directamente. Un sentimiento se enfrió por un instante. El rey demonio llegó directamente. El significado de estas palabras era simple. El rey demonio Asmodeo visitó el escenario con su propio cuerpo. Pregunté mientras recibía constantemente los mensajes de Big Joe. ¿Estás cerca? Creo que ya te he encontrado. Ya me encontraron. Por mucho que agudizara mis sentidos, no podía sentir al rey demonio en absoluto. Si el rey demonio realmente se acercara, no solo las constelaciones del canal se trastocarían, sino que la enorme presión debería haber causado que un grupo de encarnaciones se desangraran. Por cierto, espera, no me digas. Si lo pensaba, todo lo hacía bajo el nombre de Jong Hong-jun. Los seres que no entraban al canal ni sabían exactamente qué estaba pasando probablemente adivinarían mi posición a través de la corriente estelar. Según la corriente estelar, mi posición actual era mierda. Porque de repente, director principal Han, ¿sabes cómo llegar al complejo industrial de Globat? Jong Hong-jun estaba en peligro. Kim Dong-han, ¡hurra Kim Dong-han! La independencia del complejo industrial. Jong Hong-jun escuchó los gritos que venían de todo el complejo industrial de Globac. Tenía una expresión complicada. No quise hacer esto. Jong Hong-jun frunció el ceño mientras observaba al duque Globac, quien murió en sus manos. Chispas volaban alrededor de su cuerpo debido a la excesiva apertura de su poder trascendental. No necesitaba abrirlo en ese momento. Era demasiado pronto para abrir la primera etapa de la trascendencia. Sin embargo, era imposible completar su trabajo en el mundo demonio en tan poco tiempo sin activar el poder. Era un poder que se ocultaba deliberadamente a las constelaciones, pero una de ellas lo capturó. Jong Hong-jun observó el muñeco de Uriel sentado en su hombro. No creo que esta persona tenga ideas. La constelación, juez de fuego demoníaco, está satisfecha con tu logro. La constelación, juez de fuego demoníaco, se siente conmovida por tu camaradería. El duque me dio muchas monedas, por eso lo maté. La constelación, juez de fuego demoníaco, se ríe. Jong Hong-jun no respondió y miró la pantalla del despacho del duque. Había escenas de baja calidad que parecían grabadas por los de la policía. Jong Hong-jun, soy Jong Hong-jun. Fue una escena absurda. Cientos de personas gritaban que era Jong Hong-jun. Lo más perturbador fue el tipo enorme que lo gritaba en el centro. Jong Hong-jun, Jong Hong-jun. Jong Hong-jun observó la escena con el ceño fruncido antes de girar la cabeza. La constelación, juez de fuego demoníaco, se está volviendo roja. La constelación, juez de fuego demoníaco, te insta a ir a conocer a Kim Dong-han. Jong Hong-jun negó con la cabeza. He confirmado que está vivo. Cancela tu escenario personal y envíame de vuelta al mundo original. La constelación, juez de fuego demoníaco, está sorprendida. La constelación, juez de fuego demoníaco, dice que el escenario personal aún no ha terminado. El contenido del escenario personal de la constelación, juez de fuego demoníaco, es conocer a Kim Dong-han. ¿De verdad crees que aceptaré ese escenario personal? La constelación, juez de fuego demoníaco, está muy conmocionada. Los hombros de la muñeca Uriel temblaron y tenía una expresión que no pondría ni aunque el Edén fuera destruido. Jong Hong-jun la observó un rato antes de suspirar. ¿Está bien esto? La constelación, juez de fuego demoníaco, levanta la cabeza con una expresión hosca. Me he convertido en el duque del mundo demonio, pero tú eres un arcángel. Pregunto si hay algún problema con esto. La constelación, juez de fuego demoníaco, está muy avergonzada. La constelación, juez de fuego demoníaco, dice que no ha pensado en ello. Mierda.
Jong Hun-jun pronunció todo tipo de maldiciones mientras se preguntaba cómo podría actuar en el futuro con el arcángel. La constelación Juez de Fuego Amoníaco te está advirtiendo. Una tremenda oscuridad comenzó a rodearlo. Jong Hun-jun instintivamente desvainó la espada sacudidora del cielo ante la aura formidable. Sin embargo, el oponente era alguien contra quien no podía vencer simplemente desvainando una espada. Un abismo oscuro se concentró en una esencia. La oscuridad más profunda del mundo demonio se manifestó ante sus ojos. Jong Hun-jun conocía muy bien esta oscuridad. Huye. No puedo proteger tu cuerpo simbólico. La constelación Juez de Fuego Amoníaco dice que no es posible. La constelación Juez de Fuego Demoníaco. Los hombros de Jong Hun-jun temblaban levemente. El muñeco Uriel nunca había visto un suspiro así y lo agarró del hombro con una expresión de pánico. No fue fácil calmar el temblor. Como si no quisiera reconocer el miedo, Jong Hun-jun abrió la boca con una expresión desagradable. Una vez me mató este tipo. Al momento siguiente, el cuerpo de oscuridad se reveló con una aura tremenda que hizo estallar los cuerpos de las encarnaciones en el área. Estás en un lugar como este, Rey Demonio de la Salvación.